procesar. Esa es la exhortación principal que quiero traer por medio de esta serie de videos que estoy realizando. Y parte de lo que quiero hacer es proveer de herramientas, tanto en términos de teología o Biblia, como en términos prácticos, que nos ayuden a cultivar un espíritu ferviente de oración. Y por eso comencé con un llamado general a la oración. Continué hablando acerca de un pasaje muy particular, Génesis 4:26, donde se considera que comienza la oración en la Biblia, por aquello de que se invoca el nombre de Yahweh y todo ocurre en torno a la simiente, a la promesa por una simiente que Dios proveería para traer redención al mundo. Y hice mención de cómo esto estaba relacionado al llamado de Abraham y de hecho a la elección de Israel. Y es de eso de lo que quiero hablar más detenidamente en este video. Para algunos quizás sea raro, Israel, oración, y por eso mismo creo que tenemos que considerar lo que las escrituras nos dicen acerca de esto, ponerlo en esa perspectiva y ver cómo de hecho la oración en las escrituras ocurre precisamente, o es posible precisamente, porque Dios escoge a un pueblo y le concede, le da unos dones y un llamado a este pueblo, como lo describe Pablo en Romanos 11, diciendo que de hecho esos dones y ese llamado es irrevocable. Y esos dones Dios se los da a Israel para el beneficio de la humanidad, para que ellos fuesen esa simiente por medio de la cual Dios traería redención hasta los confines de la tierra. Hay un pasaje muy importante que viene a mi mente acerca de esto, y es Deuteronomio 4, versos 6 y 7. Voy a leerlo y escuchemos atentamente lo que nos dicen las escrituras. Dice el Señor hablándole a Israel por medio de Moisés: así que guárdenlos y pónganlos por obra, los mandamientos de la Torá, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación hay grande que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahweh, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Tenemos dos cosas principales. Dios le concede a Israel, esta nación elegida, el don de la Torá, la sabiduría de la Torá, por medio de la cual Israel cultivaría una vida que traería bienestar no solo para ellos, sino para el resto del mundo. Y es muy significativo que valores como la igualdad entre hombres y mujeres, o igualdad entre clases, el pobre y el rico, entre líderes gubernamentales y súbditos, igualdad en todas esas esferas, también cuestiones económicas en cuanto a la distribución apropiada de los bienes, entre muchas otras cosas que idealmente se buscan cultivar en nuestras sociedades. Muchos filósofos y académicos han demostrado que se derivan de la tradición judeocristiana y aún más específicamente de la Torá. Por lo tanto, Dios evidentemente le concedió a Israel sabiduría. No solamente eso, sino que la vida que prescribía la Torá facilitaría la cercanía de Dios, la morada de Dios entre ellos, por medio de la cual las naciones se acercarían al Dios de Israel, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y por lo tanto, no es arbitrario hablar de la oración con relación a la elección de Israel. El templo de Jerusalén, por ejemplo, uno de los dones que Dios le concede a esta nación, se convertiría, o se supone que sería, casa de oración para todas las naciones. Sería el medio muy concreto por medio del cual
el mundo entero se acercaría a Dios. De hecho, Isaías, por ejemplo, en el capítulo 2, habla del día en que las naciones finalmente subirán a la casa de Yahweh, es decir, el templo de Jerusalén restaurado, para aprender los caminos de Yahweh, los caminos de Dios, de manera tal que forjen sus armas de guerra en instrumentos para la agricultura. Finalmente van a cesar los conflictos y la escasez, para que haya abundancia eterna, justicia, paz y gozo para el mundo entero. Y todo está enfocado, orientado en la restauración de ese templo, de esa casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, como ya dije, no es arbitrario conectar la oración a la elección judía. Pero un punto aún más significativo es la cercanía de este Dios. Y hay un autor judío, y ya falleció, que aunque no era creyente, interactuó muy de cerca con la teología cristiana y con temas como la encarnación de Dios en Jesús, en Cristo, entre otras cosas. Y en un libro suyo que se llama The Body of Faith, o El Cuerpo de la Fe, Michael Wiskegrod dijo lo siguiente, dijo: al elegir ser el Dios de Israel, Dios ha ligado su nombre, el nombre de Dios, al mundo, de tal manera que no puede disolverse fácilmente. Israel es el ancla carnal o humana que Dios ha hundido en el suelo de la creación. Cuando Dios decidió mantenerse fiel al mundo, al hombre, a los hijos de Adán, lo hizo de la manera más radical y concreta posible. Lo hizo al elegir a un pueblo, a una nación, a la cual constituyó como nación precisamente por medio de los mandamientos de la ley, de la Torá. Y cuando se habla de Dios, no estamos hablando de una deidad genérica que depende del mito para que se comunique o se articule quién es y cómo es, como serían, digamos, los dioses griegos. En este caso tenemos al Dios de un pueblo que se revela a este pueblo, que le comunica una vida, un estilo de vida a este pueblo para proveerles bienestar, no solo a ellos, sino al resto del mundo, y que de hecho se encarna en este pueblo, se hace uno de ellos en la persona de Cristo Jesús. De manera tal que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice Pablo en Timoteo, es un judío de Nazaret, un judío galileo que derramó sangre judía en la cruz del Calvario para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, todo esto es parte de una administración judía, tanto de la redención, pero aún más específicamente de la oración. Y para enriquecer nuestra vida de oración, para solidificarla, para hacerla más consistente en términos prácticos y consistente en términos bíblicos, en términos de que se conforme más y más a la narrativa bíblica, a la trayectoria bíblica que apunta a la restauración de todas las cosas, la restauración del reino de Israel, la restauración del trono de David en el monte Sión y la restauración de los cielos y la tierra para que se conviertan en una nueva creación. Para que nuestra vida de oración se conforme a esa narrativa, tenemos que hablar de todos estos temas. Y yo les aseguro que al abrir nuestro corazón, al inclinar nuestro corazón a estas cosas, nos fortaleceremos aún más en una vida ferviente de oración que no cesa. Les exhorto a que continúen escuchando lo que voy a estar compartiendo, donde voy a seguir desarrollando estas ideas para que se hagan más claras, y también voy a incluir cosas en términos de cómo implementar esto de manera particular o concreta en nuestra vida de oración. Gracias por escuchar y que el Señor los fortalezca.